El tema que tratamos hoy no es tan agradable como lo que solemos tratar habitualmente en el canal y para ello he contado con la opinión de la que para mí es la mayor experta en el tema de la sobreexposición de menores en redes sociales, que es Medianoche, a la que iremos escuchando a lo largo y al transcurso de esta sección, ¿vale? Bien, ha pasado algo en Sálvame, estaba transcurriendo la tarde con normalidad hasta que Kiko Hernández ha recibido pues una información a través de Jorge Javier Vázquez en la que se verían unas fotos de él acaramelado con otra persona. Esto no es lo importante, él ya ha desmentido que esté con otra persona, que esa persona es el director de su obra de teatro, a pesar de que insisten en que puede ser algo más. Bueno, esto en sí pues no tiene suma importancia, sino que lo que tiene y adquiere mayor connotación es el hecho de que en esa foto salían sus hijas menores de edad. Algo que ha hecho estallar al presentador, que no se cortó al momento de propiciar palabras bastante fuertes y que no puedo repetir a esas personas que habían tomado esas fotografías, hasta el punto de que se enervó tanto que empezó a preguntarles abiertamente que si les daba morbo fotografiar a menores, porque siempre tienen esa necesidad imperiosa de sacar a niños en fotografía y sabiendo que él es famoso. Bueno, como siempre, te estoy explicando así un poco a mozo grodo para luego entrar en profundidad en determinados temas, ¿no? Pero a mozo grodo hay gente que opina que al él haber hecho una portada hace tiempo, cuando esas niñas eran recién nacidas, junto con Mila Jiménez y Kiko Matamoros, pues ya las ha expuesto y por lo cual son personajes públicos. Pero ¿son realmente personajes públicos estas niñas? Yo considero que hay que tener mucho cuidado con las fotografías que se publican de los niños, tanto si es una fotografía como si es una detrás de otra, sobre todo cuando eres un personaje público, que debes tener más cuidado, ¿no? Con la imagen de tus hijos. Pero también es verdad que no es lo mismo publicar una fotografía de manera puntual que hacerlo constantemente, como son, por ejemplo, este tipo de canales familiares donde constantemente pues, están convirtiendo la vida de sus hijos en un gran hermano. Entonces, bueno, hay límites y entonces yo no creo que se pueda considerar a esas niñas personajes públicos únicamente por haber salido en alguna portada de una revista. Es decir, eso que su padre en un momento dado decidiese que sus hijas saliesen en una portada y luego se han arrepentido, tampoco da derecho a nadie a perseguir a esas niñas, a querer conseguir imágenes de esas niñas a costa de lo que sea y ni mucho menos a considerarlas personajes públicos, porque al final pues son niños, son menores de edad. Quedando esto claro, ahora nos queda preguntarnos si la prensa tiene derecho o no a hablar de estos menores, porque claro, para mucha gente, sobre todo detractores, he estado leyendo opiniones de ustedes en Twitter, he estado leyendo opiniones en distintos portales y muchas personas que son detractoras de Kiko Hernández dicen, bueno, pues él es más mala persona, él ha hecho cosas peores, pero aquí se están mezclando varios temas que no deberían de ser objeto de debate, porque aquí se está debatiendo sobre la privacidad no de Kiko Hernández, sino de dos personas que no tienen, que son menores de edad, que son unas niñas y que tienen todo el derecho del mundo a la intimidad. Entonces, ¿es libre la prensa para hablar de estas menores como si fueran personajes públicos? No hay un derecho ¿da derecho a la prensa a hablar de estas niñas así como así? No, yo creo que el hecho de que su padre haya decidido en un momento determinado vender una portada de sus hijas, eso no le da derecho a los demás a hablar libremente de esos menores. Yo creo que nadie tiene derecho a hablar libremente de esos menores, ni haya hecho el padre una portada ni no la haya hecho, pero menos todavía cuando ese padre está diciendo que bueno, que ya no lo quiere seguir haciendo, que ya no lo quiere hacer más. Entiendo por cómo ha reaccionado Kiko que puede estar arrepentido y que ahora se ha dado cuenta de los peligros que hay en las redes sociales, en internet y en general, exponiendo a sus hijas públicamente, y yo creo que ese ya es motivo suficiente como para que
el resto de sus compañeros, digamos, periodistas, paparazzis, etcétera, pues respeten la privacidad de esas niñas. Y además, quiero dejar claro que respetar la privacidad de los menores no depende únicamente de no mostrar su imagen. El respeto a la privacidad de los menores también está en no hablar de esos menores públicamente, al menos no para contar cosas privadas y exponer sus intimidades públicamente. Dicho esto, también habría que recalcar si existe alguna ley reguladora del menor para el tema de las fotografías publicadas. Si bien especificaba Kiko Hernández que Ana Obregón fue una pionera en este país en decir no graben más a mi hijo, cansada de que hubieran fotos de su hijo en todas las revistas del corazón, muchas veces en noticias que estaban publicadas por temas sentimentales y que no eran familiares ni mucho menos, sino que eran temas morbosos, y se asociaba a su hijo a esas noticias porque lo tenía en brazos o lo llevaba de la mano. Bien, pues Kiko Hernández reconoce que la pionera en este tema de que por fin se pudieran pixelar a los niños en este país, por fin se pudiera poner un tomatito y que se pudiera respetar en cierto grado la privacidad de estos niños, fue gracias a Ana Obregón. Pero hay una ley con referente al tema que se sube de los menores a las redes. Bueno, existe una ley del menor y es bastante estricta en este sentido, y nadie que no sean los padres de esos menores tienen derecho a publicar esas imágenes sin el consentimiento de los padres. O sea, de hecho, por eso se pixela a los niños en televisión, porque nadie, ningún periodista puede hacer fotografías a un menor, por muy hijo o hija de famoso que sea, y publicar esas fotografías así tal cual, sin pixelar. Es decir, yo creo que si eso llegase a suceder, yo creo que Kiko Hernández, en caso de llevar esto a juicio, evidentemente ganaría. Teniendo claro este punto, ahora hay que ir a por Carmen Alcaide, que asegura que hay gente anónima que se puede permitir el lujo de subir fotos de sus hijos a Facebook y ellos que son famosos no, para protegerles. Creo que intentando hacer una clara diferencia, que la entendí lógicamente, pero realmente hay un peligro mayor entre los hijos de los famosos que los hijos pues de los anónimos. Es que no sé cómo explicarlo. ¿Sería igual de grave o estarían más expuestos unos? Porque claro, Medianoche nos va a explicar ahora algo fundamental, y es que hay niños que han pasado del anónimo más absoluto a ser reconocidos por el contenido que generan sus padres con su imagen. Yo creo que la única diferencia que hay entre los hijos de gente anónima y los hijos de las personas famosas es que, bueno, tal vez la gente puede tener más interés por el hijo de un famoso. Claro, el hijo de María Antonia, que vive en el Quinto, pues realmente no tiene interés para la gente. Tendrá interés tal vez para la gente que rodea a Antonia, pero no tiene un interés general ni para paparazzis, ni para gente que pueda estar obsesionada con ese famoso, por ejemplo. Entonces yo creo que Carmen Alcaide se refiere a que siempre el hijo de un famoso o famosa va a tener más interés mediático y por tanto puede estar expuesto a más peligros que los hijos de una persona anónima. Pero hay que tener en cuenta que a día de hoy cualquier menor se puede viralizar, lo hemos visto en numerosas ocasiones, como fotografías de niños random, que eran niños anónimos en el momento de subir la fotografía, pues de repente se han convertido en memes y se han hecho virales. Y entonces de repente un niño que era anónimo pasa a ser un niño conocido en todo el mundo. Y a veces hasta incluso, pues bueno, es motivo de bullying, de burlas. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, todos en general, tanto la gente famosa como las personas anónimas, y tomar precauciones y siempre que se sube la fotografía y se comparte la fotografía de un menor, al menos hacerlo en un perfil privado entre la gente que sea de tu máxima confianza, ¿no? Y no hacerlo en un perfil público. Y luego también, ya dejando de lado el tema de los peligros, está un tema
yo creo que más importante todavía, y es el derecho a la privacidad de esos menores. O sea, los menores tienen tienen unos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la imagen, al propio honor, a la privacidad y a la intimidad. Entonces esos derechos no pueden ser vulnerados, pero ni por los padres ni por personas ajenas a la familia. Entonces, esos derechos son derechos universales para todos los niños, sean hijos de famosos o sean anónimos. Entonces hay que tener ya en cuenta que no es únicamente el tema de los peligros en las redes sociales, es que es el tema de el respeto hacia el menor. A lo mejor esos padres están compartiendo públicamente imágenes de esos niños que el día de mañana a ellos les puede parecer que menoscaban su honra, su reputación, que son vergonzosas para ellos, que les puede perjudicar a la hora de encontrar un trabajo. Y no nos damos cuenta y hemos creado una huella digital de nuestros hijos que luego es imposible de borrar, porque cuando subes contenido en las redes sociales pierdes el control sobre ello. A todo esto luego se estableció un debate en Sálvame, que era si era lícito o no estar sacando una foto y que saliera un niño de fondo en bañador, que podía acabar en portales que no eran, pues precisamente, vamos a decirlo claramente, portales de dudosa moralidad. Bien, entonces a todo esto dijeron, bueno, a mí también me pueden robar una foto en la playa. ¿Es lo mismo que le roben la foto a un adulto que a un niño en la playa? Ambas cosas considero que están mal, tanto robar la fotografía de un adulto en la playa como la de un niño. El tema es que los niños son personas vulnerables por el hecho de que son seres indefensos y les asisten unos derechos diferentes a los derechos que nos asisten a los adultos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Y claro, si tú como adulto ya te puede fastidiar el hecho de que te roben una fotografía y vete a saber dónde puede acabar esa fotografía, pues imagínate un menor, un niño, que de repente, pues, no sé, pueda verse esa fotografía compartida en redes de pedos, en páginas de pedos y bueno, que puedan hacer montajes con la fotografía de ese menor. O sea, yo creo que estando las dos cosas mal, porque robar fotografías simplemente no se debe hacer hacia nadie, tenga la edad que tenga, yo creo que tiene un agravante el hecho de que sea un niño. Viendo todo esto, solo nos queda una duda. ¿Con qué intención se hicieron esas fotografías? Y lo siguiente, si esas fotografías podrían publicarse sin el permiso explícito del padre. Evidentemente tú no puedes publicar fotografías de niños que no son tuyos. Tú no puedes. Esto que hacen muchos padres que van, por ejemplo, a un partido de fútbol de sus hijos y graban a todos los compañeros, o por ejemplo en una función de final de curso y graban a todos los niños de la escuela. Esto que se está haciendo últimamente de grabar a niños ajenos, niños que no son tuyos, esto no se puede hacer. Hay gente que se piensa que sí, pues si yo grabo a gente por la calle, eso está permitido. Si yo grabo tal, eso está permitido. Eso no es así. O sea, tú puedes grabar, por ejemplo, ¿cómo decirte? Tú puedes grabarte a ti y de fondo puede salir gente, pero siempre que esas personas no sean identificables, que tú no puedas señalar con el dedo e identificar a esa persona que sale de fondo, no hay problema. El problema es que saques en primer plano también o en segundo plano a gente que pueda ser reconocible. Entonces ahí tienes un problema, porque si esa persona decide denunciar, puede hacerlo, y te puede llevar a juicio y te pueden obligar a retirar esas fotografías, y más si estamos hablando de menores, que están más protegidos en ese sentido, Y en el caso de hijos de famosos, hemos visto muchas veces que fotografiarles sí que les fotografían, pero luego a la hora de compartir esas fotos
y de publicarlas, tienen que pixelar a esos niños. Entonces digamos que yo creo que la ley les asiste en el sentido de, vale, tú puedes sacar fotografías, ponte que estás en la calle y oye, casualmente te has encontrado a esta famosa con sus hijos y les has sacado una foto. ¿Es delito? Pues a lo mejor sacar la fotografía no, habría que verlo, ¿eh? ¿En qué contexto y para qué la quieres? Porque claro, a mí no me da la gana que una persona fotografíe a mis hijos con intención, a lo mejor esa persona no va a colgar la fotografía en redes sociales, pero yo qué sé lo que quiere hacer esa persona con la fotografía de mi hijo. A lo mejor se quiere alegrar la mañana, ¿sabes? Entonces, ojito también con esto de que no, lo malo es compartirlo, pero hacerle fotografías sí que puedes. Bueno, ya veríamos hasta qué punto. Pero yo sé que en el caso de hijos de famosos sí que les sacan fotografías y entiendo que si las sacan y las publican debe estar permitido, pero siempre y cuando les pixelen. Lo habrás visto en más de una ocasión, hijos de famosos pixelados. Entonces, bueno, yo creo que mientras no sean reconocibles, pues es una práctica que se puede hacer, pero sinceramente a mí, personalmente, me parece una falta de ética y una falta de respeto impresionante. Porque si no se pueden compartir fotografías de menores, no se deberían poder compartir esas fotografías ni siquiera pixelándolas. O sea, quiero decir, no se deberían hacer. Nadie debería tener derecho a levantar un teléfono móvil y apuntar hacia esos niños y sacarles una fotografía, creo yo, ¿eh? Así que, básicamente y resumiendo, no tienen ningún derecho a subir esas imágenes de esos niños, no son considerados personajes públicos, con lo cual el cabreo de Kiko Hernández tiene toda la razón de ser, y creo que todas estas campañas que se están haciendo para llamarlo exagerado y todo el rollo que se han podido leer en redes sociales son básicamente de detractores de Kiko Hernández, pero aquí hay que entender que mejor te caiga o peor te caiga el padre o la madre de un determinado menor o determinada menor, hay que saber diferenciar y que, como bien ha explicado Medianoche en los audios, los niños no tienen esa capacidad de discernir entre lo peligroso y lo que no, y no son conscientes de lo que se publica y lo que no. El hecho de haber publicado una portada con esos niños no los convierte en personajes públicos. Y hacían alusión, por ejemplo, de que antes lo más normal era que por Navidad los famosos posaran con sus hijos en el arbolito de Navidad, en la casita, para arriba y para abajo, que eso hoy en día ya está más regulado, con lo cual cada vez lo hacen menos famosos. Ahora ha recaído, parece que todo ese peso, que ya no lo hace Lola, pues te lo hacen las Instamami, y que ahora han cambiado un poco la forma del consumo de imágenes de personas menores de edad en internet. Ya las tenemos en canales familiares, las felicitaciones navideñas de todos con el mismo pijama, que es la cosa más horrorosa que he visto yo en mi vida, todos con la misma foto. Y sobre todo, como ha dicho Medianoche, a la cual deben de seguir porque trata este tema en profundidad en su canal y muchos otros temas más que les puede gustar. Pues se trata de una cuestión de proteger al menor y sus derechos, que a veces son vulnerados y sin saberlo. Con lo cual, a pesar de que Kiko Hernández dijera, es que yo he tenido la tentación muchas veces de enseñar la foto porque he estado muy contento, porque me ha gustado esa foto, pero no solo lo he pensado en el momento de enseñarla, sino en lo posterior que podría haber pasado, para arriba y para abajo. Y entonces, también hay que entender que esto, lo que ya digo, al haberlo enseñado una vez no es tu derecho, ¿no? Has decidido hacerlo, pero has dicho, ya está, basta. No voy a sacarlas más porque tengo miedo de lo que pueda pasar, tengo miedo de que nunca sabes si en un colegio pues sus padres no toleran a Kiko Hernández y son las hijas de Kiko Hernández y las señalan y les hacen todo tipo de tropelías que hemos visto que ha pasado con personas cuyos padres han subido contenido a las redes, que ha sido un poco violento para esas personas menores de edad, porque en el colegio o en el instituto las reconocían por los contenidos que subían sus padres a redes y se burlaban de ellos. Entonces, también es otra manera de preservar la seguridad de los menores en redes. Señoras y señores, antes de nada decirles que pasen por el canal de Medianoche, le dejen mucho amor y sobre todo una suscripción, porque ya les digo que estos temas son muy interesantes de seguir y nunca es tarde para aprender y concienciarnos. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos muy pronto. Chao.